¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase el día de hoy, por favor. A los tiempos que nos estamos viendo por aquí. ¿Me confirman si están visualizando la pantalla, el PDF que les estoy compartiendo? ¿Me confirman, por favor? Muy bien, ¿me confirman ya? Si están visualizando la pantallita, me dice si está bien claro. Muy bien, gracias. A ver, estamos revisando, ¿no? Las clases anteriores. No sé si revisaron también la clase que les dejé grabada. En el caso de que no, vamos a ver un poquito breve lo que les había dejado grabado, ¿no? Justamente por los apagones tuvimos una clase grabada. Sí la estuve esperando porque sí tenía luz, pero no se conectó nadie, pero de igual manera les dejé grabada la clase. Miren, estamos hablando acerca del clasificador presupuestario. Vimos que el clasificador presupuestario prácticamente se divide en los ingresos que se va a percibir una institución pública, ¿sí? Ingresos pueden ser, eh, bueno, los ingresos que van a tener, que vamos a ver más adelante, y los gastos también que se puedan efectuar, porque no nos olvidemos que el presupuesto prácticamente era una planificación cuantitativa de las metas y objetivos que nosotros queremos tener. Pero miren, ¿qué nos establece la normativa? Porque prácticamente toda la contabilidad gubernamental se va a basar en normativa, en lo que establece el Estado, el ente rector de las finanzas, ¿no? Que en este caso viene a ser el ministerio. Miren, ¿qué nos establece entonces el clasificador presupuestario de ingresos y gastos? Como yo les había dicho, ¿no? Todo eso está bajo normas, bajo normativas, políticas o procedimientos, en la cual nos establecen la norma técnica de contabilidad gubernamental en el acuerdo 497 del Ministerio de Finanzas. Establece a este clasificador como un instrumento, nos dice, miren, para el control de las finanzas del Estado, ¿sí? Al clasificador presupuestario. Entonces ya conocemos que las instituciones públicas a este clasificador presupuestario lo tienen como un instrumento para controlar las finanzas, es decir, controlar los ingresos y los gastos que se vaya a efectuar en un periodo de tiempo, ¿sí? En este caso, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Qué más nos establece por acá? Este es un instrumento que el Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría de Presupuestos, emite y actualiza todos los años, en el cual permite establecer de manera clara y ordenada la identificación de las diversas partidas presupuestarias de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, el presupuesto todos los años debe ser aprobado primeramente y después debe emitirse esto a través de las políticas públicas que tengan, ¿no? Cada administración y por lo tanto siempre y cuando cumpla con las mismas. Este clasificador presupuestario debe tener identificado todos los ingresos y todos los gastos a través de partidas presupuestarias, que ya vamos a ver más adelante que las partidas presupuestarias son codificaciones que dan a cada uno de los rubros que se van a ir ejecutando durante un periodo. Es decir, que si yo voy a tener un gasto, por ejemplo, gasto de los sueldos de los trabajadores, ese gasto sueldo de los trabajadores va a tener una partida presupuestaria, va a tener su codificación, va a tener su presupuesto, es decir, va a tener el rubro eh, que se estima ejecutar durante un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, miren, entonces de eso ha sido el clasificador presupuestario. Pero veamos cuál es la estructura del mismo. Nosotros a través de un gráfico que más abajito ya les voy a indicar, vamos a verificar cómo se establece o cuál es la estructura del clasificador presupuestario, ¿sí? Pero miren, vamos a ver aquí, vamos a leer un poquito más. ¿Qué nos dice? Que este clasificador o la estructura del clasificador presupuestario está estructurado, nos dice, a ver, está estructurado el clasificador de ingresos y gastos y observamos que está constituido por 6 dígitos. Miren, entonces, toda partida presupuestaria, sea de ingresos o de egresos, va a estar constituido por 6 dígitos, ¿sí? Y que conforman 4 campos. En estos 6 dígitos, nosotros vamos a identificar también 4 campos, ¿sí? Con la finalidad de que cada campo
tenga su más de especificación de la partida presupuestaria. Por ejemplo, miren, el primer campo me puede indicar que es un ingreso. El segundo campo me puede decir muy bien, es un ingreso ordinario. El tercero me puede decir, es un ingreso ordinario que pertenece a tal partida. ¿Sí? El cuarto ya me va a dar un detalle un poquito más extenso. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver un ejemplo que sí tenemos. Y miren, continuamos con la lectura. ¿Qué nos establece? El clasificador presupuestario de ingresos y gastos es de uso obligatorio en las instituciones. Claro que sí, por eso es contabilidad gubernamental, no, porque debe ejecutarse en todo el sector público, pero no financiero, porque el sector público financiero tendrá otras políticas y tendrá otro ente rector, tendrá otra forma de llevar contabilidad. Muy bien. ¿Y qué nos dice? En su codificación y en su nomenclatura, constituye el principal elemento para ordenar y organizar la etapa de formulación, ¿sí? Con base a la programación. La etapa de formulación prácticamente, ¿qué era? Era ya hacer el borrador del presupuesto que se estime ejecutar. Y la programación prácticamente era todo lo cualitativo, ¿no? Es decir, sí, vamos a tener metas, vamos a tener objetivos, tenemos fines por ahí, pero de forma cualitativa. En la formulación nosotros ya lo tenemos en borrador, es decir, de forma cuantitativa. Por eso me dice aquí, para ordenar y organizar la etapa de formulación con base a la programación, porque la formulación yo lo hago de acuerdo a la programación que tengo, ¿no? Es decir, a lo que está dicho en palabras, yo lo voy a pasar a números, ¿sí? Eso en otras palabras. Miren, ¿por qué las entidades públicas pueden elaborar su presupuesto con base a la denominación? Si estoy grabando la clase, sí. Con base a la denominación real de los ingresos a presupuestar y a gastar. Y miren, justamente aquí está lo que les digo, ¿no? Que las partidas presupuestarias van a tener 6 dígitos, como ven aquí, 6 dígitos, tanto los ingresos como los gastos tendrán 6 dígitos y van a tener 4 campos. Miren, que cada campo, el primer campo, va a ser el título, ¿sí? El título, un título general. Vamos a tener como segundo campo, es decir, miren, hasta aquí el título. Los 2 dígitos de acá, ya tenemos el grupo, mire, conocemos el grupo ya con estos 2 dígitos. Con 4 dígitos ya conocemos, miren, cuál es el subgrupo hasta aquí. Y con los 6 dígitos ya sabemos también cuál es el ítem o rubro que nos dice, miren, el título. Es una clasificación económica que le vamos a dar. Puede ser ingresos o puede ser gastos. Con el primer número ya puede identificar si es ingresos con el 1 o gastos con el 5. ¿Qué más me dice? Con 2 dígitos tú puedes ya conocer el grupo, es decir, cuál es el origen de ingresos o destino del gasto, es decir, la naturaleza. Con 4 dígitos conocemos ya el subgrupo, en donde nosotros ya vamos a conocer más a detalle si es un concepto general del ingreso o gasto. Y con todos los dígitos nosotros ya sabemos de forma específica cuál es el rubro o partida presupuestaria que se esté ejecutando, sea tanto de ingresos como de gastos. ¿Sí? Miren, más acá entonces, para ver un ejemplo y tener un poquito más claro la película, ¿qué nos dice? Que permite identificar el primer campo, es decir, el primer dígito que vemos aquí, primer dígito, nos permite identificar el título, la clasificación económica que se realice, ya sea del ingreso o del gasto. Es decir, el número 1 pertenece a qué? Ingresos corrientes, ¿verdad? Es decir, de forma general me está diciendo que esta partida es de ingresos corrientes, pero yo necesito más información para conocer de más específico a qué tipo de ingreso pertenece. Entonces, el segundo campo, ¿qué me dice? Muy bien, es un ingreso corriente por concepto de impuestos, mire, de impuestos. Muy bien, pero ¿qué impuesto? Yo quiero saber qué impuesto. Y esto me permite conocer el tercer campo. Mire, me dice muy bien, es un ingreso corriente que pertenece a impuestos y que es un ingreso sobre la renta global, utilidades y ganancias de capital. Muy bien, yo ya sé que es de impuesto y que pertenece a este sobre la renta global, muy bien, pero quiero conocer un poco más. Y me dice, muy bien, para ser específico, es un ingreso corriente, pertenece a los impuestos sobre la renta global, puede ser utilidades y ganancias, pero para ser específico, es a la renta global. ¿Sí? Y mire,
Entonces, esta codificación que vemos aquí, nosotros ya conocemos a cuál pertenece, ¿no? A qué pertenece. Y miren, nosotros vemos aquí un pequeño detalle, un pequeño ejemplo, ¿no? Pero miren, y miren, yo voy a poner aquí, voy a buscar el clasificador presupuestario, ¿sí? Y les voy a compartir. El real, ¿no? Déjenme ver. El que nos comparte el Ministerio de Finanzas. Déjenme que se descargue y les comparto, ¿ya? Miren, justamente por aquí. Les comparto. A ver. ¿Me confirman si están visualizando? Estamos visualizando la pantallita. Sí, Muy bien, miren, entonces este ha sido el clasificador presupuestario de ingresos y egresos del sector público. Miren, lo que ya revisamos, el código 1, que viene a ser ingresos corrientes, el 1.1, impuestos, pero no nos olvidemos, para conocer una partida presupuestaria debemos tener 6 dígitos. Es decir, ¿qué partidas presupuestarias nosotros podríamos llamarlo a estos? ¿Sí? A todos estos, porque estos tienen 6 dígitos, ¿no? Es decir, que el 1.10102, ¿a qué pertenece? Es un ingreso a la utilidad por la venta de predios urbanos o plusvalía, me dice. Muy bien. El 10103 me dice, es un ingreso a la utilidad por la venta de predios rurales, ¿sí? Y miren, tenemos bastantes ingresos, ¿no? Partidas presupuestarias que nosotros, de acuerdo a la realidad de la institución pública, se van a ir efectuando. Es decir, yo voy a realizar un presupuesto, yo sé que en mi actividad voy a tener ingresos por utilidades de ventas de propiedades del predio urbano. Muy bien, entonces vengo, busco por acá y mire, del predio urbano, voy a tener y pongo esta partida presupuestaria, el 1010102. Y voy a decir, muy bien, esta es la partida presupuestaria y el rubro que voy a poner, como ejemplo, voy a lanzar un número, $100,000. Pongo. Y ese es el presupuesto que se establece, ¿no? Que se puede ejecutar en un periodo. Y miren, vamos a ir más abajo. Este es el clasificador presupuestario que nos comparte, ¿no? Miren, finanzas, es decir, el Ministerio de Finanzas. Y nosotros debemos buscar y acoplarse, ¿no? Miren, tenemos por aquí otros ingresos, tenemos transferencias, y miren, por acá el 5. ¿Qué me dice? Quiero ir al 5, porque el 5 es gastos. Miren, déjenme ver dónde comienza esto. Por acá estamos cerca. Miren, egresos corrientes. Y miren, ¿qué me dice acá? Pueden existir egresos por remuneraciones unificadas. Y creo que en toda institución pública vamos a tener justamente esta partida. Remuneraciones unificadas, muy bien. Utilizo esta codificación entonces que le pertenece a remuneraciones unificadas. Vamos por acá a ver otro. 13º, miren, va a tener su codificación porque todo eso debe estar incluido en un presupuesto, ¿verdad? Porque es obvio, si yo tengo trabajadores, yo voy a presupuestar el sueldo, si por ahí ellos comisionan, voy a presupuestar las comisiones que ellos van a tener. Por ejemplo, si los beneficios sociales de ley debo yo presupuestar, lo que es 13º, 14º, fondos de reserva, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, todos los rubros que yo voy a compartir, eh, todos los rubros que voy a compartir, entonces, un segundito. Todos los rubros que voy a registrar, perdón, en el presupuesto, debo tomarlos ¿de dónde? Del clasificador presupuestario. Que el clasificador presupuestario, como ya leímos, es un instrumento que nos comparte el ente rector con la finalidad de que todas las instituciones públicas puedan utilizarlo y que la información sea uniforme, es decir, que el MIES va a utilizar el mismo clasificador. Claro que no van a utilizar las mismas partidas, pero se van a guiar bajo este instrumento todas. El MIES, por ahí el Ministerio de Agricultura, por ahí el IES, etcétera, ¿no? El Servicio de Rentas Internas, las instituciones públicas, ¿sí? Los GATS, miren, va a utilizar este mismo clasificador
para poder ellos realizar el presupuesto, ¿sí? Porque todo presupuesto, tanto de ingreso como de gasto, de egreso, va a tener su partida presupuestaria, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿estamos claros o tenemos alguna pequeña duda para poder continuar? Mire, ayúdeme con la lectura por aquí, ¿ya? ¿Algún compañero que me quiera ayudar con la lectura? Sí están visualizando el... Sí. Clasificación económica de los ingresos y los gastos. En el clasificador de ingresos y gastos vamos a encontrar como esta estructura de los ingresos y gastos. Los ingresos se los puede clasificar desde el punto de vista de su clasificación económica en corrientes de capital y de financiamiento. Los gastos se clasifican en corrientes de producción, de inversión de capital y de aplicación del financiamiento. Ver cuadro número 2. Un segundo. Sería ingresos. Aquí nos dice, ¿no? Miren, Sí, nuevamente, los ingresos, ¿qué nos dice? Que puede existir, perdón, los ingresos se los puede clasificar desde el punto de vista de su clasificación económica, es corrientes de capital, financiamiento. Miren, entonces, ¿qué tenemos? Que los ingresos, vamos a tener ingresos corrientes, ¿sí? Ingresos corrientes, ingresos de capital o de financiamiento, ¿sí? Y de igual manera, los gastos se van a clasificar ¿en qué? En gastos corrientes de producción, de inversión, de capital y de aplicación de financiamiento, ¿sí? Miren, entonces vamos a leer un poquito más acá. ¿Qué nos dice? Que corrientes, los ingresos corrientes son ingresos que el Estado recibe del poder impositivo, que tienen su origen de la venta de bienes y servicios, de la renta del patrimonio y de sus ingresos sin contraprestación. A eso hace referencia los ingresos corrientes, ¿no? ¿Y qué nos dice? Dentro de este grupo de ingresos están los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras, porque es verdad, el Estado por algo cobra impuestos, ¿verdad? Para tener ingresos y poder utilizarlos de acuerdo a las instituciones, a los fines, a las políticas que tengan, ¿no? Por lo tanto, un ingreso corriente nos dice que es, por ejemplo, la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, es decir, de los tributos que se recauda, forma parte de los ingresos del Estado, ¿sí? Vamos a ver más acácito. ¿Qué nos establece? Los ingresos de capital, ¿qué son? Los ingresos de capital son los que el Estado, perdón, antes de olvidarse, esto por favor para que revisen, ¿no? Porque yo les puedo poner en la prueba los ingresos corrientes, ¿qué son? O cómo se clasifican los ingresos. Y ustedes van a poner, bueno, se clasifican ingresos corrientes de capital o de financiamiento, tal como nos establece por aquí, ¿no? Corrientes, capital y financiamiento. Miren, ya sabemos que los ingresos corrientes son aquellos que, por ejemplo, los impuestos, la recaudación de impuestos. Veamos los de capital. ¿Qué nos dice? Los ingresos de capital son los que el Estado recibe de la venta de los activos fijos de la entidad, también conocido como bienes de larga duración, ingresos que provienen de las exportaciones del petróleo. Miren ahí lo que nos dice, ¿no? Del, del petróleo, del crudo y sus derivados, la recuperación de inversiones y por transferencias y donaciones de capital e inversión, ¿sí? Miren, entonces eso ha sido los ingresos de capital, ¿no? Nos pone, por ejemplo, los ingresos que se tenga por la venta del petróleo. De igual manera, si por ahí alguna institución requiere vender bienes que tal vez ya estén obsoletos o que ya su vida útil haya culminado, ellos pueden venderlo, ¿verdad? No sé si se ha escuchado por ahí alguna institución cuando realizan remates, cuando realizan la venta de activos. Por ejemplo, ahí van a tener los ingresos de capital. Y miren, ¿qué serán los ingresos de financiamiento? ¿Qué nos dice? En el clasificador presupuestario de ingresos y gastos establece que son fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno y externo
con los cuales se financian proyectos de inversión, ¿sí? Dentro de ellos tenemos ingresos por colocación de títulos y valores, contratación de la deuda pública y los sobrantes, ¿sí? Miren, estos han sido entonces la clasificación de los ingresos, que de igual manera, esta clasificación de ingresos nosotros podemos verificarla en el clasificador presupuestario, miren. Vamos a ver por acá, ¿qué nos dice? Veamos si la encontramos de financiamiento, ¿ya? ¿Qué nos dice por acá? Miren, ingresos de capital. Si ven, ¿y qué me dice por acá? Como ya conocemos que me dice 2, muy bien. El número 2 es un ingreso de capital que pertenece a la venta de activos no financieros, bienes muebles, porque también puede existir bienes muebles, y acá ya me detalle. Yo puedo obtener ingresos por venta de mobiliario, miren, por venta de maquinarias y equipos, por venta de vehículos, etcétera. Y mire, por acá tenemos también otras codificaciones que debemos tener en consideración. Vamos a ver otro grupo por acá. Miren, el número 3. Aquí tenemos ingresos de financiamiento, como yo les estaba, como estábamos leyendo hace ratito. Miren, colocación de títulos de valores, certificados del Tesoro Nacional, etcétera. ¿Sí? Miren, entonces eso ha sido la clasificación de los ingresos, ¿no? Que ya, como les dije, tenemos ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de financiamiento, ¿sí? Y vamos a ver los gastos ahora. No sé si alguna compañera me quiere ayudar con la lectura. Ligia, tal vez. A ver, gastos corrientes. El clasificador presupuestario de ingresos y gastos establece que son los gastos que el Estado tiene que destinar a la compra de bienes y servicios, los cuales se utilizan para el mantenimiento y operación de los servicios que prestan. Es decir, son los gastos de las actividades de operación y administración que realizan los entes públicos. Ver cuadro número 6. Dentro de estos gastos podemos citar los siguientes gastos. En el personal, prestaciones por la seguridad social, compras de bienes y servicios de consumo, gastos financieros, entrega de transferencias y donaciones, corrientes y otros gastos menores de este tipo. Hasta ahí un ratito, ¿ya? Entonces, Contablemente, mire, entonces, los gastos corrientes, entonces, serían los gastos generales, ¿no? Los gastos generales que se va a incurrir, por lo que nos indica acá, que pueden ser los gastos sueldos, los gastos de compra de bienes o servicios que se ejecuten, sí, de forma general prácticamente serían los gastos corrientes. Son los gastos de las actividades de operación y administración que se realizan en los entes públicos, nos establece. Y como ejemplo nos dice que pueden ser los gastos del personal, como yo les digo, los sueldos, los beneficios, las prestaciones por la seguridad social, las compras de bienes y servicios de consumo, nos dice, ¿sí? De consumo, porque las de inversión, ya vamos a ver más adelante, que van a estar justamente incluidas en otro tipo de gastos. Los gastos financieros que se ejecuten, entrega de transferencias y donaciones corrientes, etcétera, ¿no? Es decir, que gastos corrientes prácticamente vendría a ser como gastos generales que se vayan a ejecutar en una institución pública. Y veamos cuáles son los gastos de producción. Nos indica que los gastos de producción en el clasificador, dentro del clasificador, establece que dentro de las instituciones del Estado existen las que producen bienes, para lo cual debe de realizar pagos para poder determinar los costos incurridos en la producción, los cuales son destinados a la venta, sea por empresas o por otros entes públicos que realizan estas actividades, ¿sí? Entonces, en resumen, los gastos de producción, entonces, son aquellos que, por ejemplo, existen empresas públicas o existen instituciones que se encargan de producciones, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos ya de producción, ya no vamos a hablar de prácticamente solo gastos, sino de los costos que nosotros vamos a incluir en un producto, ¿no? En la elaboración de un producto, por ejemplo. Estamos hablando ahí de costos. Por lo tanto, miren, nos establece por aquí
los cuales son destinados a la venta, ¿sí? Es decir, que si nosotros producimos algún producto, un servicio, van a estar destinados a la venta. Y cuando ya están destinados a la venta, estamos ya hablando de costos incurridos en esta producción, ¿no? Y por lo tanto, vamos a clasificarlo dentro del concepto de gastos de producción. Muy bien. Vamos entonces, porque tenemos en gastos también de inversión. Miren, ¿qué nos establece? Que el clasificador presupuestario de ingresos y gastos establece que son los gastos que realiza el Estado en los programas sociales y en proyectos de obras públicas. Miren, justamente ahí, si cuando existe un proyecto social, un proyecto que el municipio ha creado, sí, un proyecto social, un programa social. Entonces, eso nosotros dentro del presupuesto, perdón, dentro del presupuesto que estemos ejecutando, dentro del clasificador debemos eh, dirigirnos directamente a los gastos de inversión, porque eso es una partida presupuestaria que se relaciona, ¿no? Con los gastos de inversión. De igual manera nos dice por acá en proyectos de obras públicas. Si si el municipio tiene por ahí planificado ejecutar una obra civil, en este caso una calle, quiere hacer un parque, alguna obra, ¿no? Todo eso es gasto de inversión, ¿no? Porque nosotros no debemos confundir esta conceptualización. Vamos a ir entonces con los gastos de capital. Mire, en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos establece que los recursos financieros destinados a la adquisición de bienes de larga duración están destinados a la adquisición de bienes de larga duración, las compras de inversiones, las transferencias y donaciones entregadas por este tipo de operaciones. Muy bien. Entonces, gastos de capital son aquellos que si yo me quiero, si la institución quiere comprar vehículos, entonces, como es un bien de larga duración, vamos a utilizar una partida presupuestaria que se encuentre dentro de los gastos de capital. Si queremos comprar un vehículo, si queremos comprar mobiliario, si queremos comprar computadoras, etcétera, son bienes de larga duración, ¿no? Es decir, activos fijos prácticamente que tienen tendencia a depreciar. Vamos a ver más adelante. Y el último gasto que prácticamente no tiene el nombre de gasto, ¿no? Pero sí nos dice aplicación del financiamiento. En el clasificador presupuestario de ingresos y gastos establece que son los recursos destinados al pago de la deuda pública, así como también la recompra de los bonos del Estado que puso a la venta para la obtención de recursos. Sí, mire, entonces esos han sido los gastos, bueno, los ingresos, que ya vimos que son tres, y los gastos también, ¿no? Que son como cinco que vimos aquí, que tenemos los gastos corrientes, gastos de capital, gastos de inversión, gastos de producción y los, la aplicación del financiamiento, ¿sí? Que son prácticamente lo que deberíamos nosotros tener en consideración dentro del clasificador presupuestario. Y miren más acá que nos dicen. Bueno, esto vamos a revisar el día de mañana. ¿Qué nos dice la clasificación de los ingresos y los gastos de acuerdo a su naturaleza? Sí, vamos a hacer una lectura breve porque miren, cuando leímos acerca de los ingresos corrientes, vimos que hacía referencia a que son los ingresos que se obtienen por la recaudación de tributos. Sí, y miren por acá que nos dice ingresos tributarios. También vamos a tener los ingresos de capital, que prácticamente los ingresos de capital son aquellos que se percibe por la venta del petróleo, nos decía por allá, y los ingresos de financiamiento, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que hacer referencia a eso. Los impuestos, tasas, contribuciones, que eso nosotros